Ramón. Ahora vamos a hablar con nuestra buena amiga Mariola Aguilar, nuestra historiadora del arte, además pues con con ese grupo de cuestión o gestión cultural, con esas visitas guiadas tan interesantes por el Museo Thyssen. Y aquí en nuestro programa pues tenemos el lujo de contar con Mariola cada martes para descubrir la obra de importantes pintores que algunos pues bueno fueron reconocidos en vida y otros por desgracia el reconocimiento a su valor, a su valía artística les llegó pues ya una vez fallecidos o años, incluso siglos después. Hoy vamos a hablar de Caspar David Friedrich. No sé si lo he dicho bien. Buenas tardes, Mariola. Buenas tardes, Diego. ¿Más o menos? Friedrich, vamos a dejarlo Friedrich. en Friedrich. Caspar David Friedrich. Alemán. Bueno, alemán. Estamos en el romanticismo alemán y por tanto vamos a hablar de puro sentimiento, vamos a hablar de las emociones, vamos a hablar de lo que es el interior del artista. Vamos a tener en cuenta que se va a unir, este momento va a coincidir en el tiempo con lo que va a ser el periodo neoclásico, con lo cual, ¿qué nos encontramos con el neoclasicismo? Justamente el neoclasicismo apostaba por la razón, apostaba por recuperar esa mirada de esa antigüedad clásica, y con el romanticismo estamos justamente en el lado opuesto. Estamos justamente en querer recuperar o ganar el sentimiento, en querer mostrar lo propio y lo que es más genuino de cada pintor, de cada artista, en querer mostrar pues también esa naturaleza que vamos a ir viendo en este artista, esa naturaleza sublime, esa naturaleza grandiosa. Justamente ese carácter de lo sublime va a ser lo que va a vertebrar toda la obra de este artista que nos acompaña esta tarde. Paisajista entonces del siglo XIX. Estamos en el siglo XIX, final del siglo XVIII, él nace en el año 1774 y fallece en el año 1840. Un artista que además toda su obra va a estar marcada por cuestiones como la soledad, como la nostalgia, la muerte va a estar muy presente en su obra, sobre todo en la última etapa. A partir del año 1835 él va a tener un problema de salud importante y esos 5 últimos años de vida pues van a estar marcados pues por esa obsesión casi por la muerte, ya que no solamente en esos 5 años encontramos que la muerte tuvo una importancia en su vida, sino que ya desde etapa muy temprana nos encontramos con que este artista a la edad de 7 años queda huérfano de madre, un año más tarde fallece una hermana, con 13 años fallece un hermano que lo intentó salvar, o lo salvó de hecho, de una caída que tuvo en el hielo, y en esas aguas fallece ahogado su hermano. Por tanto fue eso algo que le impactó muchísimo. Una infancia dura entonces, una infancia muy complicada. Sí. Y la muerte va a estar muy presente en su obra, así como la soledad. Pues vamos a ir comentando cada una de las obras que nos habéis preparado. Así que cuando quieran los compañeros, ahí tenemos la primera. Bueno, aquí tenemos este mar de nubes, este navegante sobre el mar de nubes, y destacar en esta obra cómo el artista nos presenta justamente ese elemento que decía, ¿no? Esa soledad, cómo nos hace además ser espectadores. Hemos de tener en cuenta que aquí estamos viendo la figura de espalda, de alguna forma nosotros también estamos justamente frente a ese abismo de nubes, esa naturaleza grandiosa. Decía antes, ¿no?, cómo este artista va a trabajar sobre lo sublime, esa naturaleza inabarcable, esa naturaleza que va a tener en todo momento también presente pues esa mirada divina, ¿no? Debemos tener en cuenta que este artista tenía una profunda fe, profesaba la religión protestante, y él, pues para él pues Dios, ¿no?, estaba en todas partes, y de alguna forma vemos cómo su obra está impregnada, ¿no?, justamente por ese carácter de la divinidad, ese carácter de esa naturaleza grandiosa y poderosa. Esta es una de esas obras claves, una de las obras claves de este artista. Estos elementos que vamos viendo van a ser constantes en toda su obra. Vemos cómo de nuevo aparecen los personajes siempre de espaldas. De alguna forma no nos interesa el personaje en sí. Sino el paisaje, ¿no? El paisaje va a ser la clave, el momento, la emoción que va suscitando, cómo de alguna forma pues estamos siendo casi partícipes, ¿no?, de lo que esos personajes que forman parte del cuadro están mirando. Como si estuviéramos en esa playa o en el cuadro anterior, pues en ese mar de nubes, ¿no? En ese mar de nubes. Destacando además, paisajes muy bucólicos. Claro, y además vemos como esos paisajes al mismo tiempo nos hace que sean paisajes lejanos. No estamos en una naturaleza cercana, una naturaleza amable, agradable. Vemos como son paisajes que de alguna forma justamente en esa inmensidad que nos va presentando se nos hacen paisajes lejanos, paisajes que se nos escapan y que los vemos, como decía antes, inabarcables. Pintó sobre todo óleo sobre lienzo, aunque también algo en tabla, ¿no? En sí, retablo. También, pero sobre todo va a ser más característico pues el trabajo en óleo. Vemos de nuevo cómo aparecen esas escenas donde aparece esa mirada, ¿no?, esa mirada calmada, esa mirada que nos está
presentando pues eso que hay de grandioso en la naturaleza. Destacar que ese romanticismo alemán de este momento está marcado, por supuesto, por la presencia de Kant, está por supuesto marcado por poetas como Novalis, está marcado pues por ese peso, ¿no? Por pensadores, ¿no? Por pensadores. Va a ser un tipo de arte donde pues la filosofía, ¿no? Va a ser una mirada filosófica, va a ser una mirada que no va a estar solamente marcada, ¿no?, por representar lo agradable, sino va a estar muy marcada por esa visión filosófica y esa visión donde nos lleva pues a adentrarnos, ¿no?, en esa mirada también que nos lleva a hablar de lo que el artista sentía, no solamente es lo que veía. Para él decía, ¿no?, que un artista que representa solamente aquello que ve debe dejar la pintura, que un artista debe presentar también sobre la obra aquello que estaba sintiendo, no solamente el mundo que estaba viendo. Unos colores además utilizaba este artista muy melancólico, ¿no? Estamos en una paleta muy fría, estamos en una paleta, sí, en alguna ocasión con el cuadro anterior veíamos que sí que era una paleta más cálida, pero sí que en general utiliza esos colores, ¿no?, muy fríos, ¿no? Fríos, grises, azules, pero un azul muy... Sí, antes se decía que siempre esa mirada que nos habla también de la muerte, de la soledad, está muy presente en su obra. Por tanto, también esos colores más fríos nos llevan a pensar, ¿no?, justamente en la muerte. La primera obra que veíamos, ¿no?, como me parece ese personaje frente a ese mar de nubes, de alguna forma nos habla de ese presente frente a ese futuro, que de alguna forma casi nos habla de ese final de la vida, ¿no?, ese final de aquello que estaba llegando. Y aquí estamos pues con ese retrato justamente de este artista, de Friedrich, Caspar David Friedrich. Y bueno, pues un artista clave dentro de ese romanticismo alemán, de esa mirada, como decía, que va a destacar el interior, va a destacar el mundo de las emociones, de lo subjetivo, el mundo que nos habla pues de todas esas miradas, ¿no?, de la soledad, de esa nostalgia, por supuesto, frente al contacto directo con la naturaleza. Vamos a tener en cuenta que la mirada del artista romántico va a ser siempre una mirada nostálgica frente a una naturaleza que ya se la ha hecho para siempre inaccesible, ya se ha creado una distancia insalvable entre la conexión directa del hombre con la naturaleza, y a partir de ahí la mirada romántica siempre va a estar, pues bueno, generando ese tipo de imágenes donde el hombre está empequeñecido frente a esa naturaleza grandiosa y sublime. ¿Su obra fue reconocida en su época o pasó por distintas etapas? Mejor después. Más bien después, ¿no? Después, como sí, tantos otros artistas, ¿no? otros. Bueno, Mariola, la semana que viene nos vas a hablar de Gustav Klimt, muy conocido por El beso. Por El beso, y además estamos en un momento de celebración de aniversario. Sí, hay una conmemoración, efectivamente. Hablaremos de ese artista la semana que viene en El pintor y su obra. Muchas gracias, Mariola Aguilar, cuestionando gestión cultural. Cuestiono gestión cultural.